comunicación de Juan Pujol García, que él llegaba por Madrid, por Madrid. O, por ejemplo, Tánger. Tánger fue ocupado por las tropas españolas en el 40. Dijeron que era solamente provisional, pero querían quedárselo. Y Tánger era un sitio además internacional donde había una gran cantidad de espías. Los submarinos alemanes tuvieron abastecimientos en muchos sitios, en costas o cercanos a costas españolas. Es decir, que hay una colaboración importante. La División Azul es como la punta, y la más importante si se quiere, pero había otras muchas más que ciertamente hay que reconocer que después fueron variando y disminuyendo. ¿Está de acuerdo, Rosa? Sí, plenamente de acuerdo. En realidad lo que he pretendido en este libro es ilustrar de algún modo estas líneas generales también expuestas previamente por historiadores como Josep Calvet o Daniel Arasa, acercándolo un poco a destinos individuales, entrando un poco en el terreno de la microhistoria y tratando de explicar cómo todas estas normas, cómo estos acuerdos de la alta política acaban afectando de forma a veces trágica a los destinos individuales. Y en esa penúltima frontera que representan los Pirineos conocemos el papel que jugaron los maquis con respecto a los fugitivos del franquismo, pero ¿qué papel jugaron los maquis con respecto a los fugitivos del nazismo, Daniel? Bueno, mira, en realidad es que para mucha gente de los que participaron en las cadenas de evasión, que se llamaban y tal, no desligaban la resistencia propiamente dicha de todo el fenómeno de paso de Pirineos. Paso de tanto de aviadores como paso de gente que huía, paso de judíos, paso de polacos. O sea, por tanto, es difícil separarlo, ¿no? Pero de otro lado, y doy un dato de un historiador inglés, Hill, que dice, el paso de los Pirineos es más importante que la resistencia en los departamentos próximos a los Pirineos. Es decir, ¿por qué? Porque pasaron varios miles por ejemplo, de pilotos. Los pilotos eran muy importantes, como decía Josep, porque después no solamente porque volvían, o sea, formar pilotos cuesta mucho más que formar soldados de infantería. Por tanto, la preparación es cara y larga de volver. Pero además porque tenía un efecto psicológico muy importante en Inglaterra cuando llegaban los pilotos. Es decir, cuando iban a bombardear a Alemania, por ejemplo, y derribaban aviones, daban por supuesto que los que caían o morían ya en el avión o se estrellaban o los capturaban si lanzaban paracaídas. Que volvieran significaba que muchos se podían salvar, lo cual daba un ánimo extraordinario a los que luego harían otros raids sobre Alemania. Por tanto, esto era importantísimo. O bien la importancia de salvar judíos, que después tendrán mucho peso en muchas cosas, incluso como un reconocimiento del propio régimen español, que hay que decir que hubo de todo, pero en algunos casos se portaron bien con ellos, ¿no? Etcétera, esto tuvo una importancia. Y los maquis, en realidad, no era separable, excepto, bueno, gente que eran contrabandistas o gente que pasaba personas por los Pirineos. Pero no se puede separar del todo, aunque, ya digo, es muy importante el paso pirenaico, como me explica Rosa y demás, porque va más allá del simple resistencia a los alemanes, que en el fondo era pequeña sobre el conjunto de la guerra. ¿Y hay algún hecho que pruebe que Franco entregaba los fugitivos nazis? Bueno, esto hay testimonios concretos, o sea, cuidado, no todos, tampoco, ni mucho menos, o sea, hubo de todo. Cuando yo hice mi libro, hace ya muchos años, encontré cantidades de gente que alabaron incluso a la Guardia Civil cómo los trataron y cómo los salvaron, es decir, hay de todo. Efectivamente, como han dicho mis compañeros, efectivamente muchos fueron devueltos, pero otros muchísimos no. Y por otro lado, aunque se les transportaba al campo de concentración de Miranda de Ebro, hay que situar las circunstancias en que vivía el régimen español. Aparte de su amistad con los nazis, es que había otra cosa, es que los nazis soplaban muy fuerte, ¿eh? Hasta el año 43, es que un pequeño país, o un país débil, no tan pequeño pero débil como España, hambriento, con un ejército muy numeroso, pero de pandereta contra la Wehrmacht, ¿no? Es decir, hacer lo que hicieron, hay que ver que no todo fue negativo, sino que hicieron filigranas para salvar a mucha gente. Esto también hay que reconocérselo. Estudios como de Rosa Sala, como el que yo desarrollé en el 2008, sacan a la luz algunos casos evidentes, contrastados y documentados de personas, en este caso judíos, que fueron entregados a tanto la gendarmería francesa como directamente a los alemanes, porque hay documentos que prueban que algunos grupos de judíos, incluso en junio de 1944, cuando la Segunda Guerra Mundial estaba en una fase evidente de finalización y totalmente decantada hacia los aliados, en que el régimen español entregó grupos de judíos a los alemanes, que después, siguiendo también toda esta historia, llegas a la conclusión de que acabaron en campos de exterminio. Desde este punto de vista yo creo que está claro esta colaboración
de Franco con los nazis en este sentido y esta participación en el Holocausto. Esto es evidente a partir de estos archivos a los cuales hemos tenido acceso últimamente, pues el tema queda, yo creo, de manera irrefutable. Otra cosa es, abundando un poco en el tema que estamos comentando, todavía la dificultad que tenemos los historiadores, los investigadores en acceder a algunas fuentes documentales sobre este periodo. Es de agradecer toda la labor que se hizo en este caso, que ha servido mucho a Rosa, como también a mí, en el Archivo Histórico de Girona, para guardar todo un sinfín de expedientes de frontera que ha permitido desarrollar estos estudios, pero todavía hay que decirlo y hay que, en cierta manera, denunciarlo. En nuestro país, en España, en pleno 2011 hay determinados fondos del Ministerio del Ejército que permanecen cerrados bajo llave al ser documentación clasificada y con el amparo de una ley de secretos oficiales publicada en 1968, en plena dictadura. Todavía no se permite acceder a los investigadores a esta documentación. Usted comenta, Rosa, en su libro que esta entrega de fugitivos nazis fue también en parte gracias a la voluntad de un gobernador antisemita, ¿no? Exacto, eso es algo que me habría gustado añadir. Efectivamente, en la política, en la práctica, todas estas políticas conocidas en líneas generales eran en la España de entonces bastante erráticas y muchas veces dependían de la buena voluntad del gobernador civil, que era la máxima autoridad civil de cada provincia, de los guardias civiles, de las personas que estaban dispuestas o bien a ser sobornadas o bien a hacer la vista gorda. Así que los destinos, los fugitivos podían ser muy distintos. En general, la inmensa mayoría pasó por un periodo más o menos largo de encarcelamiento y acabó finalmente alcanzando la ansiada libertad, pero en algunos casos, concretamente hay uno especialmente trágico en este libro, que es el de Jenny Kerr, una mujer judía alemana, que fue a parar a la jurisdicción del gobernador civil de Lleida, que evidentemente hace gala de un antisemitismo que no está presente, por ejemplo, en los papeles que he consultado hasta ahora del gobernador civil de Girona. Es decir, que realmente dependía un poco de la actitud personal de los gobernadores civiles el destino de muchos de estos fugitivos. En el caso de Jenny Kerr, el gobernador civil de Lleida decidió deportarla en un momento en que la frontera ya estaba totalmente ocupada por los alemanes y en que la solución final estaba en pleno funcionamiento, es decir, finales del 42. Y ella no pudo ser devuelta, como habría sido lo habitual, por el mismo paso de Lérida por el que entró, sino que estaban cerrados, porque fue un invierno muy duro. Así que fue enviada a la provincia de Girona, donde iba a ser entregada a los alemanes en Portbou. La última noche la pasó de madrugada en la prisión de mujeres de Barcelona, y ahí a la mañana siguiente se la encontraron ahorcada con su propio cinturón en la ducha de la celda. Es una mujer que sabía que ahora iba a morir después de un periplo tremendo, después de 2 años en el campo de Gurs, del que logró escaparse después de haber cruzado los Pirineos en uno de los peores inviernos que se conocieron en mucho tiempo. Finalmente esta mujer ve que ya no tiene salida y decide poner fin a su vida. Una parte de la historia apasionante con historias tremendas como la que nos acaba de contar Rosa. No nos queda tiempo para más, señores. Muchísimas gracias por participar en esta tertulia.